Vamos a iniciar este libro nuevo en Dimensiones de la Verdad, Medium de Ivalo Pereira Franco, dictado por el Espíritu Juana de Ángeles. Dice en la página 6, proemio 2 palabras, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará, Juan 8:32. Mirando las dolorosas líneas del comportamiento moral del hombre del siglo, de la tecnología y considerando las costumbres matrices de las alternativas pasionales y de la morbidez del espíritu humano, hoy más que ayer se hace indispensable una concepción ética optimista para conducir las esperanzas en fraccionamiento ante el clamor de la guerra que estrumpe con su fauce y ante en el domicilio terrestre amenazando las conquistas del propio pensamiento. Hace 2000 años que la voz del Maestro suena en el alma de los tiempos y de las civilizaciones y sus lecciones imborrables invitan, renovadoras, a las generaciones al primado de la paz, de la fraternidad y del amor. En su nombre, voces responsables de sabios y de santos cuales héroes del reino, en las diversas edades de la cultura, presentaron la flama de la fúlgida verdad en los estandartes del amor que traían consigo engastados en el corazón. Había y hay todavía anarquía y desconsuelo jugando la impiedad y el crimen en el estadio a donde hoy aún acampan las alucinaciones modernas. En todos los tiempos los espíritus vinieron a clamorear a los oídos de los hombres, hablándoles de los deberes morales y de las realidades de la vida más allá de la tumba. Arrebatando con las comodidades y lujos del placer, el hombre se ha recogido al gabinete de la vanidad o del descrédito, locuras constantes que le hacen ronda implacables. Juan Wycliffe, Juan Hus, Erasmo y Lutero a su tiempo destrozaron la intolerancia e intentaron el libre examen de la Biblia, enseñando nuevas concepciones cristianas a los cristianos, pagando la audacia con el precio de la vida o cruentas humillaciones. Leibniz, Descartes y la escuela espiritualista de Francia, en lucha con los libres pensadores, pugnaron por el concepto y realidad de la vida inmortal. Mientras peleaban, el siglo XIX trajo a Allan Kardec para la labor incomparable del palpitante problema del alma encarnada. Con él, nuevas conquistas fueron establecidas en el campo de las investigaciones psíquicas y fuertes balizas se plantaron en la tierra de las incertidumbres. Cayeron viejas creencias, presentándose condiciones para el estudio perfeccionado y la pesquisa psicofisiológica, ofreciendo inmenso laboratorio de discusión en torno de la magna y controvertida cuestión de la inmortalidad. Sabios y filósofos, empiristas y científicos profundizaron las indagaciones y en el organismo de la verdad hicieron un encuentro con la vida. Preexistencia y supervivencia del espíritu son hechos de fácil comprobación. El espíritu es el ser, el cuerpo es solo vestido transitorio, el non-ser, según lo creía Platón, y el concepto volvió a la actualidad bajo la averiguación experimental. Oportunidades nuevas, otros rumbos y caminos especiales surgieron entonces para el pensamiento y amplias dimensiones pragmatistas para la verdad. Nadie muere, morir es vivir, comienzo de una nueva vida en otra vibración. Tumba o cuna son puertas por donde el espíritu entra o sale de la vida fisiológica. El espíritu no es más un estado patológico de lo cual resultan alucinaciones, ni tampoco se puede decir que es un sudor del cerebro, como lo afirmaban los fisiologistas, médicos y naturalistas. Del último cuartel del siglo pasado, Moleschott, Büchner y Vogt. ¿Y quién lo informa? Ellos mismos. Los inmortales, única autoridad para decirlo con seguridad. No más llanto ni pavor ante la muerte. La realidad de la vida mató el mito de la muerte. Hay por esta razón muchas dimensiones de la verdad. Para el avariento la única verdad son las monedas. Para el vanidoso la verdad primera es su yo. Para el hambriento solamente una verdad conviene, el pan. Para el sabio, el santo, el pensador, la verdad es algo indefinible, inconmensurable. Así pensando nuestra amiga espiritual Juana de Ángeles, en feliz trabajo en la cual
se alían sentimiento cristiano y conocimiento espírita a la par de una cultura hecha con venerada labor, nos ofrece sus dimensiones de la verdad, ahora traído a los estudiosos del espiritismo en lengua española, que tenemos la emoción muy comprensible de presentar a los hermanos que aún se encuentran en la vasija carnal. Son páginas profundas del pensamiento espiritual sobre el momento actual, con soluciones para los problemas inquietantes de la hora, invitando a todos aquellos que tienen ojos de ver y oídos de oír, a la meditación alrededor de las enseñanzas de Jesús y Kardec, los paradigmas de los tiempos. Saludando la iniciativa dichosa y oportuna de divulgación de tan preciosos mensajes, juntamos el nuestro su esfuerzo, conjugando nuestras fuerzas en la tarea bienhechora de preparar los días del Espíritu inmortal con los ojos en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Amalia Domingo Soler. Página psicografiada en castellano por el medium Divaldo Pereira Franco en la noche del 5 de junio de 1967 en sesión pública del Centro Espírita Camino de Redención en Salvador Bahía, Brasil. Amigo, narra la antigua tradición que en los días heroicos de la prédica evangélica en el cristianismo naciente, pernoctando en una gruta, Bernabé y Pablo comentaban vibrantes y emocionados sobre el tesoro que conducían y el príncipe a quien se habían dedicado. Escuchados con atención por salteadores que en las proximidades estaban agazapados, dominados por la codicia, de inmediato avanzaron armados y exigieron las monedas de oro que conducían y que les indicaran el sendero que los llevara al tesoro. Arrebatando de las manos de los trabajadores de la buena nueva los apuntes evangélicos de que se valían para las prédicas, Bernabé y Pablo se referían a la buena nueva, cuyos gráficos conducían en pieles de carnero y cuyo mensaje atesoraban en el corazón como orientación diaria para la vida. Los bandoleros pensaban en joyas, en monedas, tapices, especies que ambicionaban a cambio de la propia vida, si fuera necesario. Dimensiones de la verdad. La palabra de la vida era un tesoro para Pablo y Bernabé, tesoro que para los malhechores se transformaba en fardo de aflicciones. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de la vida, yo soy el agua viva, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois las varas, vosotros sois las ovejas, acautelaos. Venid a mí, dice el maestro. La balada de hace 2000 años continúa sonando en el aire, dilatándose. Hay mucho dolor adherido a rostros coloridos y mucha amargura sonriendo en un festival de enfermedades disfrazadas. En las calles de la aflicción tropiezan y se amparan mutuamente el vicio y la virtud tratando de dominar. Y la palabra del Cristo en dimensiones de la verdad excelsa para todos los entendimientos repercute en los tímpanos del hombre, asfixiando en tormentos. Bienaventurados seréis. El espiritismo, a su vez, conforme anunció el sublime embajador, viene a la hora anunciada a presentar la verdad revelada en las dimensiones del amor, de la caridad y del estudio, a través del trabajo digno, de la solidaridad fraterna y de la tolerancia cristiana. Por los ciclos de los renacimientos, el espíritu asciende a las inmarcesibles alturas por la devoción al bien, por medio de la renovación íntima incesante. En estas meditaciones traídas hoy a la benevolencia de los que nos leen, no nos animó otro pensamiento sino el de que el Evangelio de Jesús, revivido y confirmado en la doctrina espírita, es portador de todas las dimensiones de la verdad para el espíritu humano en lucha libertadora en los caminos sin fin de la evolución. Rogando al inefable pastor, a quien ofrecemos lo mejor de nuestras labores, que nos conceda armonía interior, y esperando encontrar la comprensión generosa de nuestros lectores, suplicamos bendiciones de paz para todos nosotros desencarnados y encarnados que recorremos la ruta de la eternidad. Juana de Ángeles, Salvador, 10 de abril de 1965, año del centenario de la publicación del
cielo y del infierno por Allan Kardec. Cielo e infierno. Así también no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que ninguno de estos pequeñitos se pierda. Mateo 18:14. Las religiones que se derivan del cristianismo en el gran afán de reunir ovejas para sus rebaños, de tal modo se preocuparon con la parte inmediata de la vida que crearon un Dios antropomórfico para atender sus exigencias, estableciendo directrices en torno de la justicia divina, como si estuviesen en condiciones de examinar, definir y difundir en padrones fijos la excelsa sabiduría a manifestarse en incomparable amor en todas sus representaciones. Así surgieron las conceptuaciones sobre el cielo y el infierno con las características eternas. Concomitantemente, presentan las fórmulas ingenuas y simplistas por medio de las cuales se podrían evitar uno y conseguir el otro, mediante procesos por demás condiscendentes a aquellos que firmaron en definitiva los padrones de la soberana justicia de Dios, en manifestaciones de culto externo y representaciones simbólicas teniendo como mira tan solo la forma. Para el adepto del romanismo, por ejemplo, la aceptación tácita, aunque inconsciente, de los dogmas de la Iglesia y la sumisión a ellos equivale a un salvoconducto de fácil adquisición para reposar en el paraíso. Para los creyentes, las diversas iglesias de la Reforma protestante, la fe, acompañada del arrepentimiento al son de los recitativos bíblicos, constituye el pasaporte valioso para el jardín de las eternas bendiciones. Lo lamentable en algunos espiritistas poco aficionados al estudio y conocimiento del espiritismo, en los moldes que lo presentó Allan Kardec, es la suposición de que la frecuencia a un centro espírita, el uso de agua fluidificada y la recepción de pases constituyen el billete de seguridad para el viaje al más allá, donde los aguardan espíritus de luz para conducirlos a las regiones inefables de la inmortalidad. Felizmente el misionero Ionés, desde el principio de la codificación espiritista, eligió la caridad como la base sobre la cual se levanta el edificio de la felicidad y al mismo tiempo consiguió como normativa de seguridad el trabajo, la solidaridad y la tolerancia en una admirable síntesis de las enseñanzas evangélicas. No hay cómo negar la existencia de legiones de sufrimiento que varían al infinito para espíritus culpables e irresponsables que habitaron en la tierra, tanto como lugares de reposo temporario y resarcimiento para los que edificaron el bien y la moral en su interior. Abundan desde la tierra los reductos de aflicción correctiva y las zonas de dolor reparador, brindándoles a los transfugas del deber la oportunidad de expungir, meditar, formular propósitos de rectificación para un nuevo nacimiento en la carne, donde completarán el aprendizaje evolutivo con la paz de conciencia ante los que fueron afligidos y atormentados por su negligencia o maldad. De la misma forma se multiplican los locales de trabajo y edificación donde el amor no reposa ni la felicidad se transforma en parásito, convidando al espiritual retorno a la retaguardia para levantar y conducir a los que se demoraron en los charcos de la aflicción punitiva. La justicia divina dispone de 1000 procesos para manifestar del amor de nuestro Padre, trabajo desinteresado en favor del prójimo, aprendizaje continuo, oración activa, vigilancia en el peregrinar, ejercicios de paciencia y humildad, amor siempre. He aquí algunos de los recursos valiosos que el cristiano no puede relegar a plano secundario. Si alguien te ofende hiriendo tus sentimientos, pon las flores del amor en tu corazón y perdona. Si alguien se dice por ti ofendido presentando amargura, recama tus pensamientos de luces en forma de entendimiento y solicita que te perdone. No postergues la oportunidad de disculpar ni atrases el momento de pedir disculpas. La carne es oportunidad sublime y breve. Pasa muy rápidamente. Después de las fronteras donde el cuerpo se consume en ceniza y lodo,
La conciencia despierta, cintilante y lúcida, maldiciendo o bendiciendo, y solo entonces se puede tener idea del valor de un minuto consumido en la tarea bondad o de un momento en la siembra aversión. Si deseas el cielo de la conciencia tranquila en puerto de luz, envuélvete en la lana del Cordero de Dios y tapiza su senda con los doseles de la humildad, del amor y de la caridad, siguiendo imperturbable hasta la hora de la desencarnación. Teniendo aún pesas tus mejores intenciones, remordimientos íntimos, detente, medita, y antes de hacer la ofrenda en el altar de acuerdo con las enseñanzas evangélicas, haz las paces con tu adversario amándolo como a un hermano. Es preferible que seas tú quien ama y perdona, a cargar la llaga odiosa del remordimiento por haber perdido la oportunidad de tranquilizar a alguien hoy en sufrimiento por tu causa, por falta de acogimiento fraterno que le negaste. A pesar de ser ignorado por los más amados compañeros a la hora del testimonio, Jesús perseveró amando, y Allan Kardec, 10 años después de la publicación del Libro de los Espíritus, haciendo un balance de su vida, anotó en apuntes particulares: luché con el odio de los enemigos encarnizados, con la injuria, la calumnia, la envidia y los celos. Libelos infames se publicaron contra mí. Mis mejores instrucciones fueron falseadas. Me traicionaron aquellos con quien yo más confianza depositaba. Me pagaron con ingratitud aquellos a quienes presté servicios. Nunca más me fue dado saber lo que era el reposo. Más de una vez sucumbí al exceso de trabajo, tuve la salud quebrantada y comprometida la existencia, pero también a la par de esas vicisitudes que de satisfacciones experimenté, viendo la obra crecer de manera tan prodigiosa, con qué compensaciones deliciosas fueron pagadas mis tribulaciones, qué de bendiciones y pruebas de real simpatía recibí de parte de muchos afligidos a quienes la doctrina consoló. Cuando sobrevenía alguna decepción, una contrariedad cualquiera, yo me elevaba a través del pensamiento por encima de la humanidad y me colocaba anticipadamente en la región de los espíritus, y desde ese punto culminante, donde todo podía divisarlo, las miserias de la vida se deslizaban por encima de mí sin alcanzarme. Tan habitual se me tornara ese modo de proceder que los gritos de los malos jamás me perturbaron. Pie de página, Obras Póstumas, Edición de la Fe, páginas 254 y 55, nota del autor espiritual. El cielo y el infierno son, pues, estados de conciencia. Subtítulo: no dichos y no hechos. Estudiosos dedicados a los dichos del Señor sumergieron en todos los tiempos el pensamiento en las fuentes evangélicas en busca de consuelo y directrices, encontrando en el claro mensaje de la buena nueva el clima de paz y amor necesarios para una vida feliz. Narraciones conmovedoras relatan los encuentros del Rabí, amoroso con los corazones apremiados por el dolor y con los espíritus atribulados a todos, indicando por intermedio del verbo luminoso y sublime los rumbos libertadores. Páginas de belleza inefable han sido elaborados sobre los hechos y las palabras del enviado de Dios, favoreciendo el pensamiento humano con antevisiones del porvenir y reviviendo las inolvidables emociones que vivieron los que participaron de las jornadas de él. Infelices y enfermos de variada clasificación, obsesados y dementes de muchas alineaciones, fueron recomendados a la serenidad y a la paz a través del mensaje de esperanza que Él nos da. Desde entonces, como pábulo que nos mantiene alimentados, conduciéndonos hacia el frente y hacia el mañana. Mucho más podría haber dicho y hecho el Señor, empero no lo dijo ni lo hizo. Y lo que no dijo y lo que no hizo son tan grandiosos que atestan la excelente procedencia de Él. Acusado por una aldea del interior de ser allí recibido, nada dijo e instado por los discípulos para que atizase el fuego sobre el lugarejo impío, no lo hizo. Se retiró en silencio, plácido y triste, prosiguiendo su marcha.
Imposibilitado de hablar al pueblo de Gadara tras la recuperación psíquica del gadarense, no dijo una sentencia condenatoria, ni tuvo un gesto de rebeldía imperturbable, retornó al mar y a la Galilea. Acusado por los comensales de los intereses inmediatos, de incitar a las masas infelices que lo seguían esperanzadas, no respondió, no expuso una defensa, no reaccionó con irritación, no hizo uso de sus poderes. Conclamado por aquellos que deseaban verlo como triunfador en la tierra, no presentó explicaciones, no debatió el asunto, retirándose a la soledad. Delante de Pilatos casi nada dijo, nada haciendo, mientras tanto podría haberlo dicho todo y hacerlo todo. En la cruz se resignó a no decir sino lo indispensable para el tributo de amor, sometiéndose incomparable a la voluntad del Padre. Y aún después de resurgido, no dijo ni hizo lo que muchos esperaban. Afirmó la inmortalidad atestiguándola. Reanimó a los compañeros con su amor de comprensión y al ascender a las cimas, los envió hacia las tareas del decir y del hacer, como él mismo dijo e hizo. Medita sobre los no dichos y no hechos del Señor, si la dificultad y la incomprensión de quien amas cuando te encuentras al servicio de Él te lastiman, no te aflijas. Si la lucha recrudece y el combate arrecia, no desesperes. Si la enfermedad avanza y te vence, no desanimes. Si todos los males de afuera y de dentro de ti mismo amenazan conducirte a la desencarnación, no recalcitres. No te defiendas si eres injuriado, no te justifiques si eres perseguido, no te expongas si eres angustiado. Nada digas, nada hagas, ni aunque tengas que decir ni dispongas de recursos para hacer. Tus dichos y tus hechos ya hablarán por ti, si no se hicieron oír, porfía confiado con fe robustecida. Más vale ser víctima de la impiedad cuando se está con la conciencia tranquila de que ser perseguidor entre ovaciones cargando una conciencia en brasas. Y si la vida solicita a tu espíritu el pesado tributo de la entrega total por la causa de amor que abrazas en la tarea luminosa del Evangelio y del Espiritismo, no te niegues, no recuses, nada digas, nada hagas, entregando la vida y las aspiraciones a las manos de Él, puesto que aún muriendo en la lucha, incomprendido y humillado, ascenderás tranquilo a los páramos del amor para volver con el fin de ayudar más tarde a los que te persiguieron e injuriaron victoriosamente, quedando sin embargo en las líneas sombrías y tristes de la retaguardia, esperando por tu socorro. Siguiente título: Serenidad. La faena incesante de la vida moderna, la sed de confort superfluo, el ansia por el placer exorbitante, las demandas injustificadas son presentados invariablemente como factores básicos para explicar los desequilibrios de la emoción que atormentan al hombre. No hay tiempo sino para vivir bien, usufructuando las concesiones breves que el cuerpo anhela, la meta para la gran mayoría. Y semejante al aventurero ávido de placer, se entrega el ser al campo de las luchas, empeñando los valores de que dispone, continuando sin embargo inquieto, afligido. Se educa o se va educando para el triunfo fácil, se disciplina o se deja disciplinar, preguntando el sabor de su victoria en la sociedad. Se instruye o se deja instruir para vencer, empero educarse para conocer, peregrinando por los sinuosos senderos del dolor humano a fin de solucionar los milenarios enigmas del espíritu encarnado, disciplinarse con el objetivo de renovar las disposiciones íntimas en el sentido de la evolución espiritual, instruirse para vencer a la sombra de la ignorancia, teniendo por objetivo el impositivo de la victoria sobre sí mismo, son directrices que no son consideradas por muchas, que sin embargo posibilitan la felicidad en términos reales y duraderos. De tal conquista disfruta el hombre la satisfacción de la serenidad. Marco Aurelio, refiriéndose a la tranquilidad en sus meditaciones, denominaba como tranquilo a un espíritu bien ordenado. La serenidad es el estado de orden que tranquiliza interiormente. Orden que nace de la educación disciplinada por el ejercicio del deber y esclarecida por la instrucción que amplía las posibilidades del conocimiento.
Se cree erróneamente que para lograr la serenidad son indispensables el confort, la independencia económica, la estabilidad conyugal, la salud y otros integrantes externos considerados esenciales y difíciles de reunirse en un mismo afortunado individuo. Algunos cristianos en la antigüedad justifican la falta de silencio para cultivar la serenidad. Otros se dicen atormentados por problemas e informan que todas son invitaciones ruidosas al desaliño de la mente, a la enfermedad nerviosa, al desajuste. Con ojos para ver y oídos para oír, naturalmente se pueden descubrir fuentes ricas de belleza capaces de bañar el alma de paz y armonía. Paneles poco comunes se diseñan en un rayo de sol, en una estrella que fulge, en una sonrisa de niño, en el susurrar de las hojas, levemente balanceadas por brisas suaves, en el tamborillar de la lluvia, en el tejado, en una ave ligera bailando en el aire, en la armonía y en el colorido de una flor, en mil bagatelas convidando a la serenidad a un espíritu ordenado. No os afanéis por la posesión del oro, dice el maestro. La posesión consume a aquel que la retiene. Mi reino no es de este mundo, explicó el Señor. En razón de tales lecciones es que Jesús, a pesar de no encontrar entre los compañeros quien se identificase con su mensaje de amor, amó y sirvió a todos indistintamente, y cuando más tarde sufrió el desprecio de los que más se beneficiaban con su presencia, expulsado de la comprensión de los que de él dependían, en el vocerío de la persecución, en inusitada soledad, se mantuvo sereno, bendiciendo a los infelices y amando a los propios verdugos en la más eminente demostración de que la serenidad con paz íntima es conquista del espíritu independiente de las excentricidades del mundo de las formas. Título: Mediums en tormento. Guarda la mediumnidad, esa gema de inestimable valor, en los cofres fuertes de la conducta recta. Acompañando a los portadores de la bendecida concesión, identificarás tormentos en torno de ellos, amenazándoles la paz, inquietándolos, tormentos íntimos que los agitan desde el pasado culposo y tormentos de afuera con mil facetas de seducción. La mediunidad que aflora en tu alma es concesión de la vida para la regulación de los viejos débitos para con la vida. Compulsando el Evangelio de Jesús Cristo, en él encontrarás a los medios vencidos por los tormentos, buscando al Maestro. A pesar de ello, la gran mayoría por él beneficiada recuperó la paz íntima, calzando las sandalias del servicio edificante, permaneciendo empero hasta el término de la jornada de vigilia. A lo mismo, aplica la palabra de cariño sobre la herida abierta del compañero afligido, aunque él se esconda bajo las sedas de la vanidad, extiende los brazos al transeúnte atribulado, ofreciéndole comprensión en todo momento. Dona pensamiento superior al amigo humillado en el vendaval de las pasiones que necesita de amparo y abrigo. Ofrece expresiones de solidaridad al hombre de mente desaliñada que se dejó abrazar por los tentáculos poderosos del pulpo del crimen. Por el bien que hagas, lentamente saldrás del pantano, del desequilibrio donde el pasado te precipitó. Los tormentos del ayer siguen hoy tus pasos por las sendas de la renovación. Tormentos de ahora que surgen examinando la robustez de tu fe. Son invitaciones sobrias para que te libertes y encuentres la paz. Para resistir, elige la oración del trabajo como compañero inseparable de tu instrumentalidad mediúmnica, para que los tormentos naturales no encuentren acceso en tu mente ni guarida en tu corazón. Mediunidad es filtro espiritual de registros especiales. Opera en el bien infatigable, en el nombre del infatigable bien, y procura, medium que eres, caminando por las mismas vicisitudes por donde otros marchas, comprende a todos, aún a aquellos que parecen felices y distantes de tus recursos de auxilio. Herodías, la infeliz concubina del tetrarca, dominada por cruel obsesión, se fascinó por el Bautista y repudiada, volvióse contra él, tornándose pieza principal en su infame asesinato.
En cuanto el Señor predicaba en la sinagoga, un espíritu infeliz tomó la boca de un médium atormentado e insultó al maestro interrogando: ¿qué tenemos nosotros contigo? Antes del memorable encuentro con el rabino afable, la joven de Magdala portaba obsesores lamentables que la vinculaban a compromisos crueles con el sexo. Un angustiado padre busca al celeste mensajero para que atienda al hijo perseguido por un espíritu que lo toma y de repente clama y lo despedaza hasta espumar. Judas, a pesar de la convivencia constante con Jesús, guardando investidura medianímica, se deja enredar por las seducciones de mente perturbadas del más allá. Considera la mediunidad como medio de sublimación. Muy raros son los medios que traen un superior mandato consigo, la casi totalidad, entre tanto. El medium parlante cuya boca se enriquece de expresiones sublimes muchas veces es un corazón sensible ligado a compromisos y errores de los cuales no puede libertarse. El medium escribiente, por cuyas manos se deslizan los pensamientos divinos comprometiendo páginas consoladoras, casi siempre camina bajo sombras de angustias interiores sin fuerza para colocar la luz viva del maestro en la mente en torbellino. El medium curador que dilata los recursos magnéticos de la paz y de la salud y que parece feliz en su posición socorrista es invariablemente alma en peligro entre las órdenes de adversarios despiadados del mundo espiritual que les sitian la casa íntima, apedreando con sufrimientos de todo jaez. El medium que entrevé a través de una percepción especial y que surge como bendecido destinatario de la mediunidad superior, en la mayoría de las veces tiene los ojos perturbados por visiones crueles que retratan son dramas íntimos huyendo de sí mismo, sin fuerzas para continuar. El medium que refleja el pensamiento social en dictámenes en los tribunales de la justicia terrena, ignorando su posición de medianero entre las fuerzas del bien y el mundo de los hombres, puede ser un pobre obsesado por las mentes vigorosas y vengativas de la recticidad inferior. Apiádate de cuantos pasan, ofrece el corazón, dona tu oración y agradece a Jesús. El medium excelso, la preciosa lección que hoy aclara tus pasos, ayudándote a vencer los tormentos que te impiden avanzar, recordando que el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Algún comentario? Aquí hay una parte donde menciona a Juan el Bautista y que una mujer se sintió mal porque él no cayó rendido ante ella. Entonces, y que estaba viendo cómo tomar represalias. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de, por una parte, de cuando alguien no es correspondido y se encapricha y se obsesiona desde el punto de vista de tener una idea fija. Entonces, que a puro tubo quiere que esa persona le haga caso, sea hombre o sea caso de mujer. Y también estamos viendo el caso, aparte de digamos, lo que sucede con esta situación de la situación de querer ser posesivos. También nos damos cuenta de la vanidad, como a veces se ha escuchado o se ha mencionado sobre la vanidad femenina. Entonces esta mujer no podía aceptar que Juan el Bautista no le hiciera caso, que otros hombres, incluso tal vez políticos o reyes o de la nobleza podían caer rendidos a sus pies, y como Juan el Bautista, él era alguien sencillo de corazón. Entonces para ella podía ser más humillante eso, que alguien como Juan el Bautista no se rindiera ante ella. Entonces también hay otra parte donde se menciona
se menciona a Judas, se menciona también la sublimización o sublimidad y la mediumnidad. Entonces, por ejemplo, ahí se mencionaba de la mediumnidad curativa. Considero que cuando se está ejerciendo la mediumnidad, como por ejemplo una mediumnidad curativa, se está sublimizando tanto la mediumnidad como el medium, porque está cumpliendo con la tarea para la que se había, digamos, comprometido. Y también en el caso de que no sea medium curativo, sino que sea medium así que es ya sea escribiente, auditivo, parlante, al estar cumpliendo con dar las comunicaciones, también está sublimizando la mediumnidad y se está sublimizando él si está, digamos, ejerciendo esa mediumnidad con humildad, con deseo de servicio, con vocación de servicio y sin estar pensando en intereses materiales o intereses personales, sino que está, digamos, sabiendo que fue una misión hasta cierto punto que se le encomendó, con la que él debe cumplir, y esta misión podría ser una misión por deuda o una misión como una prueba. Entonces depende cómo se ejerza la mediumnidad y se está sublimizando, o si se está utilizando mal, estaríamos hablando de lo contrario, que se estaría denigrando solamente. Muchas gracias. Continuando en la página 28 tenemos el título Impedimentos. En el ejercicio mediúmnico serás sorprendido por dificultades y óbices que te impiden la ascensión al desear evolucionar, obstáculos del personalismo destructor e impedimentos del egoísmo avasallante surgen a cada instante, dificultades que hieren tus pies brotando del suelo, compromisos que te prenden el cepo de necesidades vigorosas, repuntando de la recóndita intimidad. Aparte de ellos, enfrentarás aún a otros más difíciles de vencer, adversarios del pasado que te hablarán el sutil y terrible lenguaje de la obsesión a través de intuiciones negativas, intentando sembrar dudas para que pierdas el coraje de la lucha. Por medio de pensamientos crueles serás perturbado en la estabilidad emocional para que te detengas en la jornada evolutiva. En procesos de inspiración negativa se valdrán de cualquier idea infeliz y pertinaz, hiriéndote los sentimientos a fin de que te desilusiones con relación a los compañeros de tareas noble, te esfuerces. ¿Dónde te esfuerzas? Experimentarás también la incomprensión de los que participan de tus ideas, atormentados en sí mismos, que solo te verán por intermedio de los lentes que elaboran para su uso propio. Bulones malsanos se tornarán perseguidores gratuitos, luciendo vestimentas de amigos, conservando en el semblante la sonrisa del acogimiento fraterno al tiempo que escarnecen. Y de los que traspusieron la aduana de la muerte, sufrirás las vibraciones inferiores, los proyectiles vigorosos de los pensamientos de ellos, y de ellos registrarás el asedio constante, despertando en un círculo de fuego en el cual tu resistencia podrá quebrarse. Sin embargo, no te detengas, es necesario proseguir. Si los obstáculos se demoran en ti mismo, aclara tu alma con la llamarada de la fe, enciende en el corazón la flama del culto al deber y prosternado íntimamente, confía en la providencia divina que está edificando el mundo nuevo con el barro deficiente de la criatura humana. Si los óbices resurgen a través de compañeros atormentados, detente un poco a meditar para proseguir y realiza una vez más el ejercicio de la oración y de la paciencia. No te encolerices con ellos, accionando la lámina hiriente de la lengua. Devolviendo los golpes recibidos, recuerda que también ellos son afligidos del camino. Es imprescindible que evoluciones para que los otros evolucionen por medio de tu ejemplo. Si a pesar de eso identificas en tus dolores la fuerza ruda de los perseguidores desencarnados, procura una vez más
aún el santuario de la oración y refúgiate en ella. La oración es el combustible excepcional para la lumbre de la vida. Víctima de hoy, es verdugo de ayer. Hijo rebelde de ahora, padre descuidado del pasado. Cada uno es heredero de sus propios actos. Alégrate y transforma tus dolores en oportunidad de meditación para ellos. Tus perseguidores, conduciendo tu fardo en la mediunidad, esa puerta de luz dignificando la conciencia a fin de subir el monte de tu sublimación con nobleza y poder, llegar a los brazos de la vida armoniosa. Aquel que sirve al Señor cargando la cruz de la mediunidad encuentra a cada instante justos y necesarios motivos de probación y dolor. No es lícito por eso olvidar que, desdeñado, perseguido y victimado por la impiedad, el Maestro Divino, sujeto a una cruz, transformó ese instrumento de aflicción e insulto en una escala a través de la cual estableció el puente de luz entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y porque abundará la iniquidad, la caridad de muchos se entediará, mas aquel que perseverase hasta el fin se salvará. Enseña con seguridad el Señor, conforme las anotaciones de Mateo en el capítulo 24, versículos 12 y 13, perseverará luchando contra los impedimentos y sirviendo, sean cuales sean los dolores que debas enfrentar. ¿Algún comentario? Mencionaba una parte donde hablaba de burlones malsanos que engañaban con sonrisas. También expresiones de bondad, también comentarios de bondad, que las palabras son una situación bastante sencilla. Esto lo podemos ver en las familias, en las parejas, en las amistades. Sin embargo, en varias oportunidades se nos dan las luces, se nos dan las señales para que nos demos cuenta. Pero como dice la frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque viene alguien y me empieza a decir, sí, es que yo no tolero las injusticias y no soporto que se esté oprimiendo al débil. Eso me lo dice con palabras y yo, qué chilero, como habla de bonito, sí. Pero sus acciones me han demostrado lo contrario. Sus acciones me han demostrado que no es cierto eso de que no tolera las injusticias, porque es la primera persona que está cometiendo injusticias. Se está contradiciendo. Esta misma persona se pone a estar oprimiendo a los demás cuando decía que no toleraba la opresión hacia los otros. Y aún así yo sigo creyendo en lo que me dijo. Ahí ya es decisión mía, porque ya estoy, ahí sí que a sabiendas, yéndome al vacío, solamente. Muchas gracias. En la siguiente página, que es la 31, dice labor intransferible. Clareado íntimamente por las fulguraciones de la fe que hoy baña de suaves consuelos tu espíritu, comienza la tarea inmediata de grabar en el corazón y en la mente las directivas que te deslumbran, viviendo desde ahora la era de felicidad que te hablan los excelsos mensajes de la verdad. Encontrarás quien diga que la conquista del reino de los cielos en la tierra es una locura y te estremecerás atemorizado. Oirás críticas y bocas mordaces que emitirán conceptos deprimentes refiriéndose a tu conducta fuera de época. Te llamarán para presentar los datos negativos sobre los que en la actualidad intentaron vida cristiana correcta como marginados de la sociedad. Acompañarás con inquietudes íntimas a los que fácilmente suben la escalinata de la fama, demorándote en el anonimato en lucha reñida. Entre tanto, no sucumbas ante la noche preñada de desencantos. Aguarda la clara faz de la madrugada y prosigue por el océano de luz del día. Lo que debes hacer, hazlo. Sabes que la vida espiritual es esencia del existir. La revelación espírita inscribió en tu cerebro conceptos vibrantes que renovaron tus concepciones sobre la vida. Ya no sigues al azar sin rumbo. Sin embargo, es conveniente que no encarcele la palabra libertadora en los cofres del inmediatismo, convirtiendo las convicciones que florece ahora
en monedas para las pequeñas necesidades. Utiliza la lección vigorosa de la inmortalidad para la propia inmortalidad. Caminarás después de la muerte con los tesoros que reunieras antes de ella. Los bienhechores espirituales a quienes dices amar no podrán hacer por ti más de lo que sea lícito que recibas. Ellos son amigos más experimentados y más sabios, es cierto, en función pedagógica de didáctica espiritual. También ellos avanzan en el rumbo de las cimas más altas, también ellos tienen una meta a alcanzar, también ellos obedecen a las leyes soberanas de la creación. Prepárate, desde luego, acumulando en los depósitos sagrados de la experiencia carnal las labores de una conducta recta, una conducta tranquila y un corazón afable. El momento que vives es el momento que representa la eternidad. Eternidad, infinito que se confunde en el minuto rápido que pasa, en el electrón que se te escapa. Armoniza fe y acción, remueve obstáculos y atracciones retentoras, usando el buril constantemente y cincelándote para que, esculpido en tu espíritu, se demore como normativa eficiente el deber para todos los días y todas las horas. Atraída por el verbo del manso rabí, la obsesada de Magdala se lapidó para vivir el mensaje saludable. Arrepentido de las dudas o es que lo atormentó a la hora del testimonio, Simón Pedro se entregó a la cruz de los renunciamientos y de la acción santificante en favor de los desalentados y sufrientes, luchando contra las propias dificultades hasta el sacrificio supremo. Juan, arrebatado desde la más tierna juventud por el excelso libertador, prosiguió sirviendo infatigablemente hasta la edad provecta, repitiendo: amaos. Tiago, convicto del significado de la acción cristiana tras vacilaciones tormentosas, testimonia la excelencia de sus propósitos evangélicos victimado por la espada de los esbirros de Agripa I. Y después de ellos, torrentes de héroes levantados del polvo de la aflicción se entregaron a la laboriosa construcción de un mundo mejor, guiados por el inmarcesible Galileo. Con el espiritismo recién llegado al discernimiento humano, en el momento crucial de las zozobras morales y delincuencias sociales, resurgen las luminosas oportunidades de ejercitar el Cristo íntimo en el trabajo de renovación personal intransferible e impostergable. Opera con el auxilio divino la propia transformación hacia el bien y la virtud, y desde ahora experimenta la gloria de la resurrección y de la felicidad que te aguardan después de todas las luchas, más allá de la noche del túmulo, de la desesperación, de la ansiedad y de la aflicción que se origina en el pavor a la muerte. ¿Algún comentario? Bueno, así finalizamos esta lectura de este nuevo libro que se titula Dimensiones de la Verdad. Vamos entonces a finalizar con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado. Que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.